Si escribes o lees romance limpio e inspiracional, seguramente te has encontrado con historias bien intencionadas pero narrativamente débiles. No porque falte el sexo explícito, pues esa es su esencia, sino porque falta conflicto, humanidad, tensión, aspectos narrativos esenciales que con frecuencia se omiten en las narrativas cristianas. Y obviamente en español no hay muchos de estos libros, pero sí es algo que he visto que mencionan mucho las autoras y lectoras de romance inspiracional o romance limpio o closed door en Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esos errores en los que podemos caer o en los que se cae en frecuencia cuando escribimos esta clase de historias. El primer error, confundir romance limpio con ausencia total de deseo. Y es que con frecuencia en esta clase de libros parece que estuviéramos leyendo a, pues santos no son, porque los santos lucharon, a personas asexuales que no sienten atracción de ningún tipo y que no enfrentan el deseo ni las tentaciones de la carne o que nunca fallan y que son perfectos. Y pues hacer romance limpio en el sentido, bueno, el clean romance viene a ser que no solo que no haya escenas explícitas, sino que incluso no haya lenguaje, y pues yo no hago clean romance, sino que lenguaje, pero eso no significa que los personajes no sientan atracción, no sientan interés físico, ni sientan tensión emocional. Y pues un romance limpio significa únicamente que no hay explicitud sexual, no se describen esas escenas, aunque eso sería más exactamente closed door, que es menos tajante que el limpio, que como digo no tiene ni siquiera lenguaje y es el que es incluso más adecuado para adolescentes. Mientras que el closed door pues simplemente cierra la puerta o pone la pantalla en negro y todo el asunto. Y el romance inspiracional, que es otra cosa que ya tiene un trasfondo mucho más espiritual. Pero el hecho es que incluso en los romances limpios, no es que vamos a anular el hecho de que el ser humano es un ser sexuado que siente atracción y deseo. Y que además eso de estar negándolo, pues nos hace ver como que no estamos leyendo adultos reales, no es creíble y además es opuesto en muchos sentidos a la antropología cristiana. En mi caso concretamente a la antropología católica y en versiones más modernas, por así decir, pues tenemos aquello que se llama teología del cuerpo, aunque sabemos que no es teología, pero toda esta comprensión del cuerpo como parte esencial del ser humano y pues ese cuerpo es sexuado. Y esa sensualidad también tiene una finalidad y es importante y no debe ser negada sino abrazada. Entonces, negar el deseo no hace a la historia más pura, pero sí la hace menos rica a nivel narrativo y menos verosímil. Otro error podría ser no distinguir, no diferenciar el romance limpio o el romance closed door, a puerta cerrada, del romance inspiracional. Incluso podríamos decir no distinguirlo del romance cristiano. Y es que el romance limpio, como decía, pues simplemente es que no hay lenguaje explícito y tampoco hay descripción de esa clase de escenas. Igual que pasa con el closed door, aunque en el closed door, en el puerta cerrada, puede haber un poco más de lenguaje, violencia y cosas así. Eh, y tenemos entonces el romance inspiracional y podríamos hablar, supongo yo, porque eso es lo que he estado discerniendo, de romance cristiano separado del inspiracional. Y es que el inspiracional muestra básicamente un camino de transformación, de crecimiento espiritual e incluso de conversión, mientras que el cristiano puede que simplemente muestre o represente formas de ver el mundo y de vivirlo de modo cristiano, pero la historia no necesariamente se traduce en un crecimiento espiritual. Por ejemplo, en mis historias tenemos En los brazos del duque, por designio divino, que ambas están en Wattpad, y esas dos son inspiracionales porque los personajes tienen un proceso de crecimiento a nivel espiritual, mientras que Seamos familia, aunque creo que al final se está volviendo un poco inspiracional, es más bien una novela
cristiana, donde hay muchos más errores y muchas cosas en las que los personajes caen y pecan abiertamente, pero tiene valores y cosmovisión cristiana, aunque no es una historia de crecimiento espiritual. Y por ejemplo, eh, Quo Vadis podríamos considerarla hasta cierto punto, aunque obviamente el autor no estaba pensando en eso, como una novela inspiracional, o podríamos decir un precursor de la novela inspiracional, porque nos muestra la transformación espiritual de Marco Vinicchio. Pero El Señor de los Anillos es una novela cristiana porque aunque no es alegórica y Tolkien no tenía intenciones de representar como tal eso, como hacía Lewis, sí es una historia profundamente cristiana y católica, pero no tiene esa misma cosa, aunque pues sí que simbólicamente podemos ver también un crecimiento y desarrollo espiritual de los personajes y todo eso, pero es diferente. Ahora bien, en el romance limpio, como dije, no hay descripciones, etcétera, y además puede ocurrir en novelas seculares y no en novelas cristianas, igual con el closed door, mientras que las inspiracionales y las cristianas, pero sobre todo las inspiracionales, tienen esto de una relación que ya no es ella y él, sino ella, él, Dios. Entonces es una triada en la que Dios es parte esencial de la relación porque normalmente intenta mostrar romances limpios, romances puros, que buscan la santidad o por lo menos que llegan a ese punto, porque puede que no empiecen allí, o al menos en mis historias puede que no empiecen allí, porque siempre hay fallas en la juventud y cosas así, porque mis personajes son del siglo XXI. Bueno, o sea, del siglo XX, pero viviendo en el XXI. Claro que además la novela inspiracional puede incluso no ser cristiana. Hay novelas inspiracionales que podrían ser budistas, que podrían ser musulmanas. De hecho, una vez vi una en TikTok que podría ser de diferente tipo de religión, siempre que se construya sobre los principios de esa fe y muestre un camino de crecimiento de los personajes. Y también se habla de inspiracionales cuando son pues personajes que te inspiran, pero pues eso ya es otro asunto. Ahora bien, en el romance inspiracional cristiano, pues los personajes pueden fallar, pueden sentir deseo, amor con la carne, el deseo de comunión con el cuerpo, que además es esencial en el amor humano, porque el amor humano no es solo ágape, pues el amor romántico humano no es solo ágape, sino que también es eros. Entonces, desear a tu pareja, a tu novio o tu novia, pues es natural. Y pues los personajes también podrían vivir eso. Una cosa es que no consientas el deseo si no tienes el marco adecuado para ello. Otro error común en esta clase de historias suele ser que los personajes son espiritualmente planos o irrealmente impecables. Y es que con frecuencia nos encontramos con personajes que no fallan en nada, que son totalmente perfectos, que no se equivocan ni siquiera por omisión. Y pues eso no ocurre en la vida real. El cristiano está en una lucha espiritual constante en el que está luchando contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, y eso lleva obviamente a que haya fallas todos los días porque además tenemos la herida del pecado original. Y esa herida del pecado original nos hace fallar y nos hace lastimar a otros y herir y todo esto, a veces con intención, a veces sin intención, pero es irreal que un personaje jamás falle, jamás dude, jamás desconfíe. O sea, es que ponen a los personajes más virtuosos del mundo y pues a veces eso no es real. Y entonces se siente poco, es poco empatizable, hay poca vinculación con esa clase de personajes o no son tan realistas. Y claro, eso suele venir de una buena intención, o al menos hay que creer eso, aunque puede ser más bien que se cae en esta herejía de que todo lo demás es pecado, entonces eso es distinto, pero pues representar lo humano no necesariamente es pecado.
y no vas a confundir a los lectores por mostrar la realidad de lo que implica ser cristiano en el día a día y lo que implicó en el siglo XIX y en el XX y en otras épocas, porque siempre es esta lucha permanente entre el bien y el mal, el demonio, el mundo y la carne. Otro error en el que podría tener que decirme a culpa es convertir la novela en una catequesis encubierta. Y es que algunas novelas cristianas, más que mostrar, dicen. Y pues ahí caen en lo mismo que caen aquellos que representan sus ideologías y cosas así, porque están enseñando a través de la literatura. Y pues esa no es la función de la literatura. Entonces es mostrar y no decir. Y por ejemplo, yo sé que en Por Designio Divino parece que mis personajes hablan mucho de temas que no se hablan en la vida cotidiana, pero pues bueno, yo sí las hablo. Eh, y mi personaje masculino pues tiene por lo menos coherencia que sepa de esos temas porque su familia es católica tradicional, tiene hermanos sacerdotes, monjas de clausura, de vida activa. Él mismo fundó, ayudó en la formación de una orden religiosa y se considera y es terciario de esa orden. Entonces él tiene un conocimiento de la fe que no es cotidiano, por así decir, es un poco más profunda y habla de esos temas tranquilamente y pues la protagonista también tiene una formación católica un poco más clara, más explícita y pues por eso hablan de esos temas, pero es cierto que no son cosas que todos los personajes van a hablar y entonces digamos, si en mi caso estos personajes eran personas con una formación académica e intelectual mucho más amplia y un contexto familiar que lo permitía, pero si pues estamos hablando de una persona del común que si lo que conoce de la fe es lo que le dice simplemente el sacerdote o el pastor o lo que sea, porque obviamente en estas novelas hay de todas las denominaciones, pues de pronto no va a ser capaz de hablar a profundidad de ciertos temas y va a ser extraño y poco verosímil que eso aparezca en la historia así como lo hace. Entonces hay que ver de qué manera eso se muestra, porque obviamente también en la experiencia del vivir cristiano, pues esos temas se discuten. Distintas cosas, la muerte, la vida, la santidad, etcétera, el pecado, pero cómo surgen esos temas en la vida cotidiana es lo que debemos revisar para que sea verosímil en la historia y no sea solo catequizar. A menos que la intención sea esa, pero ya ahí estaríamos hablando de otro tipo de historias. Y es que no podemos olvidar que estamos escribiendo ficción y cuando la intención domina la narración, el lector lo va a notar. Y bueno, sí, también he de admitir que Vano encarna muchos de mis ideales de un hombre católico perfecto con el que querría casarme. Pero ajá, Vano es Vano, Lord Thomas Wincy también es Lord Thomas Wincy, que también, bueno, él era teólogo, así que también se explica que sepa de otros temas y eso. Pero sí, yo sé que allí me pasé un poquito más con esos temas, pero creo que el contexto lo permite. El último error es el mismo error del que ya he señalado que cometen otra clase de narraciones no cristianas, no inspiracionales y es olvidar que la literatura es arte antes que otra cosa, antes que la idea o el mensaje. Y es que no ocurre solo en el romance limpio, en el romance inspiracional. Y pues hay que recordar que estas historias no funcionan tampoco como un checklist o al menos no deberían ser así, no es tipo esto se puede mostrar, esto no se puede mostrar, esto está bien, esto está mal, el personaje no puede ser así, el personaje tiene que ser de esta forma o de esta otra. Obviamente uno debe ser coherente cuando escribe y también cuando lee con aquello con lo que cree, o sea, yo no voy a escribir una historia que contradiga mi fe católica, aunque puede que represente personajes que cometen
esos pecados y que viven de manera contraria a la fe católica y a las cosas que la fe católica considera adecuadas tanto en moral como en doctrina. E igual pasaría si fuera evangélica, metodista, de alguna otra denominación. Uno debe ser coherente con lo que está escribiendo. Y pues aún así recordar que la historia no es un checklist, no está al servicio de mi creencia o de esto, sino que la historia es la historia y debe ser sólida en sí misma. Y sí, de fondo, si lo hiciste bien, pues la gente reflexionará y se alineará quizás con eso que tú tenías de fondo allí en la visión de mundo de la historia, que debe ser coherente con tu propia visión de mundo. Claro, cuando menciono lo de la coherencia no estoy hablando de caer en el bendito checklist de que se puede, que no se puede, pero sí ser coherentes con ciertas cosas. Por ejemplo, y no tiene nada que ver, aunque de pronto sí, una vez leí algo que mencionaba como que elogiaban o destacaban que L. James siempre mencionaba, y de hecho lo hablaba con mi mejor amigo, siempre mencionaba el momento en que el personaje abría el condón para ponérselo. Y pues por lo menos yo como católica no puedo mencionar esas cosas porque nosotros no podemos utilizar eso. No se puede. Entonces, en cambio, si lo intento y hay una autora, y bueno, hay otras autoras católicas, pero en Estados Unidos que sé que también lo mencionan, hablan de el espaciamiento natural de los hijos con los métodos que la iglesia menciona como éticamente válidos en casos de graves razones para utilizar y que pues son métodos naturales comprobados que sirven y pues los mencionan y también implican el conocimiento del cuerpo. Entonces, hay una autora que dentro de las cosas que destaca de sus libros menciona que los personajes muestran un conocimiento de la fertilidad natural, que incluso los personajes son conscientes, por lo que yo entiendo que ella menciona, porque no he leído sus libros, de cómo eso afecta sus maneras de vincularse. O sea, está ovulando, ella sabe que está ovulando, sabe que de pronto en esos días pues es más sensible a lo que el otro le pueda decir y cosas así. Y pues ella lo menciona en su coherencia para indicar a sus lectores que, pues primero sí, ella menciona que tiene humor spicy, humor picante, aunque no hay descripciones, y también que hay este conocimiento del cuerpo y de los ciclos naturales. Y pues es coherente. No va a ser como la de Lily James y con estas cosas, y sería incoherente que uno pusiera eso a menos que lo reflexionaran o a menos que el personaje, porque esa fuera la intención del lector, pues se cuestionara la apertura a la vida y estos asuntos. Eso es distinto. Cuéntame en los comentarios si has leído algunas de esta clase de historias, qué cosas destacas de ellas o si acaso se te ha ocurrido escribir una historia con esta clase de planteamientos o estos géneros, o sea un romance limpio, o sea un closed door romance, o sea cristiano o inspiracional. Cuéntame y te leo.